Hace unas semanas atrás se ha celebrado la fiesta de Todos los Santos. Esta fiesta hace homenaje a las almas de todas las personas que han muerto. Se dice de que las almas están penando en un determinado lugar, ya sea en el infierno o en el paraíso. O algunos creen que las almas están vagando por el espacio. Eso es lo que tenemos en nuestra mente y se ha hecho algo cultural en la sociedad. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Será que la Biblia permite que las personas entren en contacto con los muertos? ¿Será que la Biblia autoriza que una persona invoque a los muertos? Porque eso es lo que se realiza en la fiesta de Todos los Santos. Las personas acostumbran a poner ofrendas, a poner una mesa donde hay varias ofrendas dedicadas a sus muertos. En otras palabras, ellos están invocando a los muertos, están consultando a los muertos. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vamos a leer en este mensaje, no te lo pierdas, ya comenzamos. Bienvenido. Vamos a leer la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 18, el versículo 10 al 12. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni agorero, ni sortilegio ni hechicero, ni encantador ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ahí está el detalle de nuestro tema. Dice que no se encuentre a nadie dentro del pueblo de Dios que consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa esta nación de delante de ti. La Biblia prohíbe radicalmente que el ser humano entre en contacto con los muertos. Pero hay algo interesante aquí que yo quisiera detallar, puntualizar en esta oportunidad. De acuerdo al texto que acabamos de leer, dice que no se encuentre en medio del pueblo de Dios a alguien que haga pasar a su hijo por el fuego, ni que consulte a los muertos. Esta frase de consultar a los muertos nos lleva a pensar de que existe la posibilidad de consultar a los muertos. Por eso es que Dios lo prohíbe. ¿Será que son los muertos a quienes nosotros estamos invocando? ¿Será que son los muertos a quienes nosotros estamos poniendo ofrenda? ¿Quiénes son? ¿Por qué Dios prohíbe que el ser humano consulte, invoque o haga un homenaje a un muerto? ¿Por qué? Porque si la Biblia prohíbe que no se consulte a los muertos, quiere decir que existe la posibilidad de consultar a los muertos. Pero la pregunta es, ¿será que los muertos, las almas de los muertos existen? Pues vamos a ver una experiencia del pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. ¿Qué es lo que ellos hicieron? En el libro de Números 25, 1 al 3. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, los cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Vamos a ver en esta experiencia del pueblo de Israel que cometieron un terrible pecado delante de Dios cuando ellos se juntaron al pueblo idólatra y empezaron a adorar a Baal Peor. Cuando ellos empiezan a adorar a Baal Peor, dice que la ira de Jehová se encendió sobre ellos. Esa es la experiencia del pueblo de Israel. Empezaron a adorar ídolos, dioses extraños, empezaron a adorar imágenes. Pero ¿qué es lo que ellos estaban haciendo cuando ellos adoraban a esas imágenes? Vamos a ver en el libro de Salmos, de acuerdo al rey David, cómo el rey David considera ese acto que ellos hicieron. Según el Moisés, aquí en Números, nos está diciendo de que ellos estaban adorando a un dios que se llamaba Baal Peor. Ellos se inclinaron a Baal Peor. Pero ¿qué dice el rey David? Y también vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo, para entender mejor. Mira lo que dice el rey David en Salmos
106, versículo 28. Se unieron asimismo a Baal Peor y comieron lo sacrificado a los muertos. El rey David ya está identificando de que lo que ellos sacrificaban estaban siendo sacrificado a los muertos. Y muchas veces nosotros ponemos una mesa llena de ofrendas, ¿para qué? Para los muertos. Eso es lo que hacen en el día de Todos los Santos. Van a visitar al cementerio, ¿a quiénes? A sus muertos. ¿Tienen miedo de qué? De las almitas que van a llegar a visitarlos, van a llegar a torturarlos en la noche, en una pesadilla. Si ellos no van a visitar su tumba, si ellos no le ofrecen un sacrificio, ya sea pan, frutas, lo ponen en una mesa, para que venga supuestamente la almita a comer. Pero ¿a quiénes están sacrificando? Primero, el rey David está agarrando la experiencia del pueblo de Israel que sacrificaban a sus dioses, a sus ídolos. El rey David está explicando que ellos estaban sacrificando a los muertos. Pero esta misma experiencia nos va a aclarar el apóstol Pablo, a quién en realidad estaban sacrificando. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 10, el versículo 20. El apóstol Pablo se está refiriendo a la misma experiencia del pueblo de Israel que estaba atravesando allá en el desierto. Y él dice así: antes digo, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros participen de los demonios. Eso es el resumen, eso es la explicación amplia, el significado completo de las personas que sacrifican algo a los muertos. No es a los muertos a quienes lo están sacrificando, sino a quién. Dice el apóstol Pablo, dice la Biblia, dice Dios en su palabra, que es a los demonios, al enemigo, a los diablos, que ellos se disfrazan como ángel de luz. Dice la Biblia que ellos se disfrazan como si fueran ángeles buenos, como si fuera uno de tu familiar. Empiezas a escuchar voces, ruidos en la casa, puertas que suenan, pesadillas, malos sueños, sueñas a una persona que se ha muerto. El diablo opera de esa manera para hacerte creer de que existen almas penando, pero en realidad no son las almas las que están penando. El diablo está engañando para que tú puedas ofrendar algo a los muertos, para que tú creas en la inmortalidad del alma. Esa es la astucia del enemigo, mi querido hermano, mi querido amigo. No es la voluntad de Dios. Por eso Dios en su palabra, en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, el versículo 10 al 12, dice que no se encuentre en medio de los hijos de Dios alguien que consulte a los muertos. En resumen, no es que existe la posibilidad de consultar a los muertos, no es que hay muertos que están queriendo que tú lo consultes algo o queriendo que tú le ofrendes alguna cosa o le hagas algún sacrificio, no, sino que los demonios están detrás de esos ritos, detrás de esas supuestas almas que aparecen y desaparecen. Entonces, mi querido hermano, no existe las almas penando, porque eso se llama inmortalidad del alma. El diablo quiere que tú creas que las almas están penando en algún determinado lugar. Si fueron malos, están en el infierno, y si fueron buenos, están en el paraíso. Pero eso no está fundamentado en la Biblia. La Biblia dice que una persona cuando muere está en el sepulcro, está muerto hasta cuando Cristo venga. Ahí es donde Él se va a levantar y ahí es donde va a recibir la recompensa de acuerdo a sus obras. Mi querido hermano, mi querido amigo, estudia bien este tema sobre la inmortalidad del alma. Que sea de bendición para tu vida. Síguenos en nuestro canal y síguenos en nuestras redes para más mensajes como este. Bendiciones.